Daniel Harper lo perdió casi todo cuando un funcionario intentó arrebatarle sus tierras de manera ilegal. Frío y convencido de su impunidad, aquel hombre actuaba como si la ley fuera solo una herramienta a su favor. Pero una alianza inesperada, nacida de un simple gesto de bondad, cambió el rumbo de los acontecimientos. Y solo escuchen qué giro tan impactante tuvo este drama y cómo, al final, la justicia logró imponerse. El sol descendía lentamente, redondo y pesado, como si se negara a dejar atrás la llanura. La luz anaranjada se extendía sobre el horizonte, banando de cobre las colinas y alargando las sombras de los cercos de madera. El viento traía consigo un olor a pasto seco mezclado con el aroma tenue de la tierra que había sentido la lluvia apenas una semana atrás. Las cigarras cantaban entre los arbustos, marcando el pulso lento de un día que parecía a punto de morir. Daniel Harper guiaba su caballo por el camino polvoriento que llevaba al corazón de su rancho. Llevaba horas bajo el sol, ayudando a su viejo vecino, Tom Ridley, a reunir las reses que se habían desperdigado tras una tormenta. La camisa le quedaba pegada al cuerpo y las botas, cubiertas de polvo, pesaban con cada paso. A pesar del cansancio, en sus ojos había una serenidad habitual, la de un hombre acostumbrado al trabajo duro y a la soledad de las grandes llanuras. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos. Primero le pareció un eco lejano, pero pronto el ruido se volvió más nítido, acompañado de un ligero temblor en el suelo. Giró la cabeza y vio una nube de polvo en el camino principal. 6 jinetes avanzaban en formación, con paso firme, levantando el polvo en una línea recta como una flecha. El sol, detrás de ellos, dibujaba sus siluetas recortadas contra la luz, haciéndolos parecer más grandes, más imponentes. El que iba al frente destacaba. Llevaba un sombrero ancho de ala curvada, un abrigo oscuro que caía hasta las rodillas y botas relucientes que parecían fuera de lugar en aquel terreno. Su porte era el de alguien que no estaba acostumbrado a que le dijeran no. Los otros 5, armados con la confianza silenciosa de quien obedece órdenes sin cuestionarlas, mantenían las riendas cortas y las miradas fijas hacia adelante. Cuando llegaron hasta el porche, el líder desmontó con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Dio unos pasos lentos, el polvo levantándose bajo sus botas, y se detuvo frente a Daniel, sin sonreír. Sacó un papel doblado de su chaqueta y lo sostuvo en el aire, apenas lo suficiente para que se viera sin ofrecerlo del todo. Con voz firme y modulada, anunció que la propiedad en la que estaba parado ya no le pertenecía. Alegó que existía un documento oficial que demostraba una deuda impaga, y que por decisión del condado la tierra pasaba a manos del Estado. Daniel lo miró sin mover un músculo. Sabía, con la certeza de quien conoce cada línea de sus cuentas, que aquello era una mentira. No debía nada, no había firmado nada, pero tampoco tenía en ese momento el papel que lo demostrara. En la expresión del visitante había algo más que simple autoridad. Había un destello de desafío, como si disfrutara del silencio que se extendía entre ambos. El viento movió las cuerdas del viejo pozo, produciendo un sonido metálico y agudo que cortó el momento como un cuchillo. La tarde, que antes parecía tranquila, ahora pesaba sobre los hombros de Daniel. No era solo una visita inesperada, era el inicio de algo mucho más grande, una amenaza que venía vestida de formalidad pero que olía a apropiación y poder. Daniel apretó la mandíbula. El hombre frente a él aún esperaba una respuesta, pero en el fondo, Harper ya la tenía clara. Aquella no sería una disputa de papeles, sino una lucha por todo lo que había construido y todo lo que estaba dispuesto a proteger. La noche había caído sobre la llanura como un manto espeso. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, tan numerosas que parecían un río de luz sobre el horizonte. La brisa nocturna arrastraba el sonido lejano de un bujo y el crujir suave de las tablas viejas del granero. Daniel había pasado las últimas horas en silencio, repasando en su mente la escena del día y las palabras que había escuchado frente a su casa. Cada una pesaba como una piedra en el fondo de su pecho. Caminaba por el sendero que unía el granero con la casa cuando algo captó su atención. Junto a la cerca norte, apenas iluminado por la luz pálida de la luna, distinguió una figura sentada en el suelo. Avanzó con cautela, el corazón latiendo un poco más rápido por la sorpresa. Al acercarse, la silueta se volvió más clara. Era un muchacho, no debía tener más de 17 años. Tenía los brazos rodeando las rodillas y la cabeza ligeramente agachada, como si intentara protegerse del frío nocturno.
Sus ropas eran sencillas y estaban desgastadas por el uso. No llevaba abrigo y sus manos tensas se aferraban a la tela de los pantalones. Cuando Daniel se detuvo a pocos pasos, el muchacho levantó la mirada. Sus ojos oscuros reflejaron un destello de alerta pero no de amenaza. Era más bien la mirada de alguien acostumbrado a desconfiar de todo. El joven dijo llamarse Ethan. Su voz era suave, casi un susurro, y en sus palabras se mezclaba un acento que no pertenecía a las ciudades cercanas. Contó que había caminado durante horas, siguiendo el curso del arroyo, buscando un lugar seguro para pasar la noche. No dio muchos detalles, pero bastó con escuchar el peso en su tono para que Daniel entendiera que no tenía a dónde ir. Sin pensarlo demasiado, Daniel se quitó la chaqueta de cuero que llevaba puesta. La prenda aún conservaba el calor de su cuerpo. Y cuando la colocó sobre los hombros del muchacho, Ethan la sostuvo con cuidado, como si no estuviera seguro de que realmente se la ofrecían. «Te hará falta más a ti que a mí esta noche», dijo Daniel con sencillez. Por un instante, el viento pareció amainar y el mundo quedó en silencio. Ethan asintió en silencio con un gesto breve, pero en sus ojos apareció algo nuevo, una chispa de gratitud que rompía la dureza de su mirada. Daniel no lo sabía, pero ese pequeño acto, nacido sin cálculo ni expectativas, sería recordado por el joven mucho después de que la noche quedara atrás. Y en un futuro cercano, cuando la amenaza se hiciera realidad, esa chispa se convertiría en un fuego capaz de iluminar toda la llanura. La mañana amaneció gris, con nubes bajas que ocultaban el sol y extendían una luz apagada sobre la llanura. Daniel salió al patio para revisar el establo y notó que el viento venía cargado de un olor extraño, metálico y seco, que no pertenecía a ese lugar. Pensó que tal vez se trataba de una quema de pasto en alguna propiedad lejana, pero su instinto le dijo que no era así. Un ruido sordo, como el estallido de madera bajo presión, llegó desde la dirección del granero. Daniel giró de inmediato y vio un resplandor anaranjado que no debería estar allí. Corrió sin pensar, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Al llegar encontró una esquina que le heló la sangre. El granero estaba envuelto en una luz intensa que se expandía rápidamente. El calor era tan fuerte que el aire parecía ondular, distorsionando todo lo que veía. Los animales en el corral cercano se agitaban, moviéndose de un lado a otro, como si presintieran que el peligro podía alcanzarlos. Entre el humo, alcanzó a distinguir figuras que se alejaban a caballo. No necesitaba ver sus rostros para saber quiénes eran. Había en sus movimientos una seguridad que delataba que aquello no era un accidente, sino una acción calculada. Daniel intentó acercarse a la entrada del granero, pero el calor lo obligó a retroceder. Las llamas trepaban por las paredes y devoraban el techo con rapidez. El crujir de la madera y el silbido del viento se mezclaban en un ruido que parecía no tener fin. No había forma de rescatar lo que estaba dentro. En pocos minutos el trabajo de años se convirtió en un amasijo ennegrecido. Y aunque las pérdidas materiales eran dolorosas, lo que pesaba más en el pecho de Daniel era la certeza de que esto no terminaría allí. Aquella no era una advertencia, era el inicio de una ofensiva. Se quedó de pie, respirando con dificultad por el humo, mientras observaba cómo el fuego consumía lo que hasta esa mañana había sido un pilar de su vida. El viento soplaba con más fuerza, llevando consigo no solo las últimas chispas, sino también una promesa silenciosa. La lucha apenas había comenzado. La noche que siguió al incendio fue larga y silenciosa. Daniel no durmió. Sentado en el porche, con los codos apoyados en las rodillas, observaba cómo el humo del granero aún se elevaba en columnas delgadas hacia un cielo sin luna. El aire estaba frío, y el silencio se sentía pesado, interrumpido apenas por el mugido inquieto de alguna res en la distancia. Cada crujido de la madera que se desmoronaba le recordaba que lo que había perdido no volvería. Pero con el amanecer, algo cambió. Al principio fue un sonido tan tenue que podría haberse confundido con un eco lejano, un golpeteo rítmico, profundo, que parecía crecer con cada segundo. Daniel entrecerró los ojos, mirando hacia el horizonte oriental, donde una línea gris comenzaba a iluminarse con los primeros tonos del día. Allí, en medio de la penumbra, se movía algo. El golpeteo se hizo más claro. Cascos, muchos cascos, golpeando la tierra seca con fuerza y al unísono. Pronto, la línea que Daniel había creído un simple espejismo comenzó a tomar forma. Eran jinetes, docenas de ellos, que se acercaban formando una columna larga y recta, levantando una nube de polvo dorado bajo la luz del amanecer. Cuando estuvieron más cerca, Daniel distinguió las siluetas.
guerreros montados en caballos ágiles, con el cabello recogido y adornos que brillaban con el sol naciente. Levaban arcos, lanzas y rifles apoyados en las monturas. Eran 200, tal vez más. El ruido de sus caballos hacía vibrar el suelo, como si la tierra misma anunciara su llegada. En la primera fila, montando un caballo oscuro, venía Ethan. El joven llevaba la chaqueta de cuero que Daniel le había dado días atrás. La prenda, que antes había sido solo un gesto de ayuda, ahora era un estandarte visible, un símbolo que parecía haber unido mundos distintos. La mirada de Ethan estaba fija en él y aunque no sonrió, en sus ojos había una firmeza que no había mostrado la noche en que se conocieron. El grupo se detuvo frente al rancho. Un hombre mayor, con el rostro marcado por arrugas profundas y una postura erguida como un roble, desmontó primero, era el líder de la columna. Caminó hacia Daniel con paso seguro, mientras el resto de los guerreros permanecía inmóvil, alineado como una muralla viva. Harper, dijo el hombre, pronunciando su nombre con un acento pausado. Tu gesto hacia mi hijo no pasó desapercibido. Un hombre que comparte lo poco que tiene, merece conservar lo que le pertenece. Daniel, sorprendido por la magnitud de lo que veía, apenas pudo responder. El cansancio, la pérdida y el asombro se mezclaban en su interior como un torbellino. Aquel amanecer no traía promesas vagas, traía aliados. El líder levantó la mano y, al mismo tiempo, 200 guerreros golpearon con fuerza las culatas de sus rifles contra el suelo. El sonido retumbó en toda la llanura como un trueno contenido. Era una declaración silenciosa pero clara. De aquí en adelante, nadie se acercaría a esas tierras sin enfrentar primero a esa muralla humana. En ese instante, Daniel comprendió que la batalla por su rancho y su dignidad ya no sería una lucha solitaria. La línea en el horizonte no solo marcaba la llegada de refuerzos, era la frontera invisible entre el miedo y la esperanza. El amanecer apenas había terminado de pintar de oro las colinas cuando el silencio se quebró. Desde el sur, a lo lejos, una nueva polvareda anunciaba la llegada del grupo de hombres que acompañaban al funcionario que reclamaba las tierras de Daniel. No avanzaban con la formación precisa de los guerreros que se encontraban ya en el rancho, pero sí con la seguridad de quien cree que nadie se atreverá a detenerlo. Daniel estaba junto a Ethan y el líder de los guerreros, observando desde una ligera elevación. El anciano, con el rostro imperturbable, señaló con un gesto breve hacia el camino. Los guerreros comenzaron a moverse como un solo cuerpo, abriéndose en un semicírculo amplio que flanqueaba el acceso principal al rancho. Cada jinete tomó posición con precisión, dejando un pasillo estrecho por el que inevitablemente tendrían que pasar los recién legados. El viento soplaba desde el este, llevando consigo el olor a polvo y cuero. Daniel sentía cómo su respiración se acompasaba con el ritmo de los cascos de su propio caballo. No había gritos, no había alboroto, solo la espera contenida que precede a un momento decisivo. El grupo enemigo se detuvo al ver la línea de jinetes frente a ellos. El funcionario, montado en un caballo claro y con un sombrero de ala ancha, avanzó unos pasos. Su voz, firme pero cargada de incredulidad, se elevó por encima del silencio. Preguntó qué significaba aquella demostración y exigió el paso libre. Fue entonces cuando el líder de los guerreros, sin alterar el tono, respondió que esa tierra no se tocaría mientras él y su gente respiraran. Su voz no fue alta, pero llevaba el peso de quien no habla en vano. Los hombres del funcionario se miraron entre sí. Algunos ajustaron las riendas, otros apretaron los labios. La tensión era tan densa que parecía un hilo a punto de romperse. Daniel, con la mirada fija, sabía que el más mínimo movimiento podría desatar lo que todos evitaban y, a la vez, esperaban. Ethan, a su lado, mantuvo la calma, su mano descansaba sobre la montura, pero sus ojos no se apartaban del funcionario. En ese instante, Daniel entendió que el joven no había venido solo a devolver un favor, sino a saldar una deuda que sentía como propia. El aire se volvió más frío a pesar del sol. Finalmente, el funcionario giró la cabeza, evaluando la desventaja. No era un hombre que cediera fácilmente, pero tampoco era ciego. Con un gesto brusco, hizo que sus hombres retrocedieran unos metros, aunque su mirada dejó claro que aquello no había terminado. Daniel observó cómo se alejaban, con la certeza de que lo que acababa de ocurrir no era una victoria definitiva, sino la primera escaramuza de una disputa que exigiría más que caballos y valor. Y aún así, por primera vez desde que todo comenzó, sintió que no estaba enfrentando el peligro solo.
La noticia del enfrentamiento frente al rancho de Daniel se propagó con la rapidez de una ráfaga de viento en campo abierto. Antes del mediodía, vecinos de todas las direcciones comenzaron a llegar. Algunos a pie, otros a caballo, impulsados por la curiosidad y, sobre todo, por un sentimiento compartido de indignación. La polvareda levantada por sus pasos se mezclaba con el aroma a café recién hecho que salía de la cocina del rancho, donde varias manos amigas ya trabajaban para atender a los visitantes. Daniel observaba la escena desde el porche. El cansancio seguía marcado en su rostro, pero algo en su postura había cambiado. Sus hombros ya no estaban caídos y su mirada no se perdía en el suelo. Ahora miraba de frente, consciente de que su causa ya no era solo suya. En el centro del improvisado círculo que se formó, el líder de los guerreros se puso de pie. Su voz grave, aunque serena, recorrió el silencio de la multitud. Relato lo ocurrido, desde la llegada del funcionario hasta el bloqueo del acceso por parte de su gente. No hubo exageraciones, solo hechos claros que dibujaban un cuadro inequívoco de abuso de autoridad. Al terminar, un murmullo recorrió a los presentes. Los vecinos comenzaron a recordar en voz alta situaciones similares, injusticias cometidas contra otros granjeros, presiones para vender tierras a precios irrisorios o bajo amenazas veladas. Poco a poco, el caso de Daniel se transformó en un símbolo de algo mucho más grande. La resistencia frente a un patrón de dominio. En medio de esa corriente de voces, un comerciante del pueblo levantó la mano para proponer lo impensable días atrás. Exigió de manera conjunta un juicio formal contra el funcionario. La propuesta no cayó en terreno seco. Los aplausos y asentimientos se extendieron como un oleaje. Ethan, que escuchaba desde un costado, miró a Daniel con una mezcla de orgullo y determinación. Sabía que ese momento no habría ocurrido sin aquel gesto en la noche fría junto a la cerca. Y Daniel, al encontrar sus ojos, entendió que lo que habían iniciado ya no podía detenerse. Con el sol bajando lentamente, la multitud comenzó a dispersarse, pero no sin antes dejar en claro que regresarían para el día del juicio. Mientras el último caballo se alejaba, el rancho quedó en calma. No era una calma vacía, sino una que respiraba a propósito, como el silencio previo a un discurso importante. Daniel se quedó de pie en el porche, observando el horizonte. Sabía que el camino hacia la justicia aún sería largo, pero ese día había presenciado algo que valía tanto como una victoria. La verdad ya no estaba sola, y tampoco él. El amanecer de aquel día no fue como los demás. El cielo se tinó de un azul limpio, sin una sola nube, como si incluso el clima hubiera decidido no interponerse en lo que estaba por suceder. Desde antes de que saliera el sol, las calles de la pequeña ciudad se llenaban poco a poco de personas que llegaban desde los rincones más lejanos del condado. Algunos venían a pie, otros en carretas tiradas por caballos, y no faltaban jinetes que, tras un largo viaje, se detenían frente a la plaza principal para saludar a conocidos y preguntar por las últimas noticias. La plaza, normalmente tranquila, se había transformado en un hervidero de murmullos, pasos y crujidos de ruedas sobre el empedrado. El tribunal, un edificio de madera de 2 plantas con un pórtico sostenido por columnas, destacaba en medio de la multitud. La bandera ondeaba suavemente, y el leve golpeteo del mástil contra la madera se mezclaba con las voces bajas de quienes aguardaban. El aire llevaba consigo el olor de pan recién horneado que llegaba desde una panadería cercana, mezclado con el aroma terroso del polvo levantado por los caballos. Dentro del tribunal, la atmósfera era aún más densa. Las paredes estaban adornadas con viejos retratos enmarcados y un gran reloj de péndulo que marcaba el paso del tiempo con una cadencia que parecía más lenta de lo normal. El juez, un hombre alto, de cabello gris y bigote bien cuidado, revisaba documentos con el ceño fruncido. Su reputación de imparcialidad era conocida, pero también lo era su costumbre de escuchar cada palabra antes de emitir un veredicto. Daniel entró en la sala acompañado por Ethan y el líder de los guerreros. Los 3 avanzaron por el pasillo central, sintiendo el peso de docenas de miradas. Ethan llevaba la chaqueta de cuero sobre los hombros, y más de un espectador susurró al reconocerla. Algunos se inclinaban ligeramente en señal de respeto. Otros simplemente mantenían la vista fija, como si buscaran en aquel objeto una confirmación silenciosa de lo que habían escuchado en los últimos días. En el extremo opuesto, el funcionario acusado permanecía sentado, flanqueado por 2 hombres que parecían más preocupados por sus propios nervios que por el caso en sí. Su postura era rígida, y aunque mantenía la mirada al frente, sus manos jugaban con un bolígrafo,
Girándolo una y otra vez entre los dedos, el juez golpeó suavemente el mazo contra la mesa y el murmullo de la sala se apagó de inmediato. Con voz grave, anunció el inicio de la audiencia y pidió que se presentaran los primeros testigos. Uno a uno los vecinos de Daniel pasaron al estrado. Hablaron del día en que el funcionario llegó al rancho, de su tono, de sus afirmaciones sobre una supuesta deuda. Relataron cómo Daniel, sorprendido y sin documentos a mano, había quedado en una posición vulnerable. Luego, otros testigos contaron experiencias similares, intentos de compra forzada, presiones y amenazas veladas para ceder tierras. Cada declaración añadía un nuevo peso a la balanza. Cuando el líder de los guerreros fue llamado, la sala guardó un silencio especial. Se levantó con calma, caminó hasta el estrado y se mantuvo erguido, con las manos firmes sobre la baranda. Su voz era profunda, pausada, y cada palabra parecía escogida con cuidado. Relató cómo su hijo había regresado una noche al campamento con la chaqueta que Daniel le había dado para protegerlo del frío. Explicó lo que aquel gesto significaba en su cultura, un acto de confianza que no podía ignorarse. Contó cómo, al enterarse de la amenaza contra el rancho, había reunido a su gente para presentarse como un muro que protegiera a quien había mostrado respeto sin esperar nada a cambio. El funcionario, cuando le llegó su turno, intentó minimizar las acusaciones. Habló de malentendidos y procesos administrativos, pero su voz carecía de la firmeza que había mostrado días antes en el rancho. El juez lo escuchó sin interrumpir, con la mirada fija y las manos entrelazadas sobre la mesa. La audiencia se prolongó durante horas. El sol se desplazaba lentamente por el cielo, y la luz que entraba por las ventanas cambiaba de tono, banando la sala con un resplandor dorado. Afuera, la multitud seguía creciendo. Algunos esperaban de pie, otros se habían sentado en el suelo o en los escalones del tribunal. Había quienes ofrecían agua o pan a los que llevaban más tiempo allí. La sensación de comunidad era palpable. Finalmente, al caer la tarde, el juez anunció que la sentencia se leería al amanecer del día siguiente. No quiso apresurar una decisión de tal importancia y dejó claro que revisaría cada testimonio y cada documento con detenimiento. Al salir de la sala, Daniel sintió que el aire libre le llenaba los pulmones de una forma diferente. La multitud lo rodeó, no con preguntas, sino con una presencia silenciosa que decía más que las palabras. Caminó junto a Ethan y el líder de los guerreros hasta el borde de la plaza. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y anaranjados, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la balanza podía inclinarse a favor de la verdad. La tarde se deslizaba lentamente hacia el anochecer. El cielo sobre la llanura ardía en tonos rojos y dorados, y las sombras de los postes de la cerca se alargaban como brazos que buscaban tocar el horizonte. En el rancho de Daniel, el movimiento era constante. Hombres y mujeres llegaban con provisiones, algunos llevando sacos de grano, otros mantas y herramientas. No había ruido de celebración, sino un murmullo constante, como el de un río que avanza sin detenerse. Ethan estaba junto al corral, ajustando la cincha de su caballo. Su chaqueta, la misma que había recibido días atrás, reflejaba un brillo tenue con la última luz del día. A su alrededor, varios jóvenes del campamento de su pueblo revisaban monturas, flechas y cantimploras. No era una preparación para un ataque, sino para estar listos ante cualquier movimiento inesperado. En el porche, Daniel conversaba con el líder de los guerreros. El anciano hablaba despacio, con frases cortas y directas, como quien sabe que las promesas deben pesarse antes de pronunciarlas. Explicó que, pase lo que pase en el juicio del amanecer, sus hombres no abandonarían el rancho mientras existiera la más mínima amenaza. A cambio, pidió algo que no se medía en dinero ni en tierras: respeto mutuo y un compromiso de mantener la paz entre las comunidades. Daniel asintió sin dudar. Comprendía el valor de esas palabras. Sabía que no se trataba de un gesto simbólico, sino de un vínculo que podía perdurar más allá de las personas que lo celaban en ese instante. En un rincón del patio, varios vecinos del pueblo compartían pan y café con los guerreros. Las diferencias que en otro tiempo hubieran marcado distancia parecían haberse diluido. Entre risas bajas y gestos de camaradería, se intercambiaban historias de cosechas, tormentas y días de trabajo duro. Las manos, curtidas por oficios distintos, se estrechaban con la misma firmeza. Cuando el sol finalmente desapareció detrás de las colinas, se encendieron varias fogatas en torno al rancho. El resplandor iluminaba rostros atentos y serenos. Algunos se sentaron a afilar herramientas, otros a vigilar el horizonte,
Nadie hablaba de miedo, pero todos entendían que la calma de esa noche era frágil y preciosa. Ethan se acercó a Daniel antes de que éste se retirara a descansar. No dijo mucho, solo que estaría listo al amanecer y que, pase lo que pase, no permitiría que lo que habían defendido juntos cayera en manos equivocadas. Daniel lo miró, viendo en sus ojos no al muchacho que había encontrado temblando de frío, sino a un aliado cuya lealtad no se podía comprar. Mientras el cielo se llenaba de estrellas, Daniel sintió que la unión que había nacido de un acto sencillo se había convertido en una fuerza capaz de cambiar el rumbo de lo que estaba por venir. El juicio sería al amanecer, pero la verdadera sentencia se escribiría con los actos que siguieran después. La primera luz del día comenzó a filtrarse por las ventanas altas del tribunal, tiñendo de dorado el polvo en suspensión. Afuera la plaza estaba abarrotada, la gente aguardaba en silencio, abrigada contra el fresco de la mañana, con la mirada fija en la puerta que pronto se abriría para anunciar el veredicto. Dentro de la sala, el ambiente estaba cargado de expectación. Daniel, de pie junto a Ethan y el líder de los guerreros, sentía el pulso acompasado pero firme. No había gestos de nerviosismo, solo una atención total a cada movimiento del juez, que hojeaba los últimos documentos antes de hablar. El funcionario acusado permanecía en su asiento, con el rostro serio y las manos unidas sobre la mesa. El juez golpeó el mazo una vez. Su voz, grave y clara, llenó el espacio. Declaró que las pruebas presentadas y los testimonios escuchados no dejaban lugar a dudas. Las acciones del funcionario habían sido ilegales y contrarias a los principios de la ley. Como resultado, quedaba destituido de su cargo y sometido a un proceso penal. Las tierras de Daniel fueron confirmadas como suyas, libres de cualquier reclamación. Hubo un instante de silencio, como si la sala entera necesitara un segundo para asimilar las palabras. Luego un murmullo creciente se transformó en aplausos. Afuera, la multitud recibió la noticia con un clamor que se escuchó hasta las calles más lejanas. Daniel giró hacia Ethan y el líder de los guerreros. No hubo discursos ni grandes gestos, solo un apretón de manos firme y prolongado, cargado de respeto mutuo. Sabían que lo que habían defendido juntos no era solo un pedazo de tierra, sino el derecho a vivir con dignidad. Al salir del tribunal, la plaza se abrió para dejarlos pasar. Los vecinos, los comerciantes, los guerreros y sus familias formaban un pasillo humano. Algunos estrechaban su mano, otros asentían en silencio. El aire estaba lleno de esa energía que solo aparece cuando una comunidad se siente parte de una victoria justa. Esa tarde, de regreso en el rancho, el sol banaba los campos con una luz cálida. Las huellas del conflicto seguían presentes, el granero seguía en ruinas, y no todo lo perdido podía recuperarse. Pero la tierra estaba segura y la soledad que Daniel había sentido semanas atrás había desaparecido. En su lugar había una red de lazos nuevos, forjados en los días más difíciles. Ethan permaneció a su lado mientras observaban el horizonte. La chaqueta de cuero seguía en sus hombros, moviéndose con la brisa. No hacía falta decir nada. Ambos sabían que ese gesto sencillo, aquella noche junto a la cerca, había cambiado más que sus destinos, había cambiado todo. Y mientras el viento recorría la pradera parecía elevarse con él las últimas sombras de un tiempo de incertidumbre, dejando en su lugar un futuro que, aunque aún desconocido, estaba lleno de posibilidades.